Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Santiago José Castro, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando, y a todos. No andan fáciles ni sencillas las cosas en México, ¿no? Las cifras de coronavirus, de invasión del coronavirus, son muy graves y las cifras económicas no son consoladoras. México, ese gran país latinoamericano, México, ese país del que tenemos que aprender tantas cosas y del que tenemos que evitar tantas otras. Entre otras cosas, tenemos que evitar esa ola, ese contagio terrible de narcotráfico que le ha producido tantos muertos. Pero la situación del coronavirus, que es muy objetiva. México ahora es uno de los países más contaminados del mundo. Eso se nota en el espíritu de los mexicanos. Están conscientes de esa nueva amenaza. Es que tienen ya suficientemente con la amenaza de la violencia narcotraficante y ahora se suma el coronavirus, Santiago. Pues doctor Fernando, ya México es el cuarto país del mundo con más muertes por coronavirus. En el último día los reportes sugieren que hubo un incremento de 836 muertes y estamos llegando a los 300 muertos por millón de habitantes. Debo reconocer que en la Ciudad de México ya todo volvió a abrir. Usted ya puede entrar a restaurantes guardando la sana distancia. Yo creo que a mí me echan gel unas 8 veces al día cuando voy a cualquier parte. Le miden la temperatura, la anotan, le hacen poner los pies sobre cloro con agua y le hacen ponerse gel en las manos. Aquí la normalidad poco a poco ha venido asentándose, esto que llaman la nueva normalidad. De hecho ya van varios días en los que uno puede comer, pues se dice aquí comer, allá sería almorzar en los restaurantes, y la gente en últimas se cansó. Sí hay una situación crítica, sí hay varias alcaldías de la Ciudad de México donde las famosas unidades de cuidados intensivos están a tope, hay otras en las que no. Y a nivel nacional, doctor Fernando, pues en la famosa mañanera, para nuestros oyentes, la mañanera es la conferencia de prensa que todos los días a las 6 de la mañana ofrece el gobierno nacional en cabeza del presidente, pues nos están insistiendo en que las cosas no van bien, que tenemos que tomar las medidas, etcétera. Pero le cuento, el fin de semana tuve ocasión de volver al centro de la ciudad y pues usted sí ve a la gente con sus tapabocas, pero ya volvió a haber tráfico y ya volvimos a tener que esperar más de 20 minutos para pasar de una cuadra a otra. No se pudo contener más, doctor Fernando, esa es la verdad. La sensación que uno tiene es que la gente ya dijo, pues si me toca el coronavirus, pero tengo que salir. Tenían que salir los de los carros de tacos, tenían que salir los de los carros de jochos o perros calientes, como les dicen aquí. Y sí, el tema es crítico, 1,000 muertes diarias adicionales, cuarto país con más muertes por coronavirus, pero regresando y abriendo la economía, doctor Fernando, esa es la verdad. Bueno, aquí Sergio Gel nos propuso una figura que no es retórica, sino que es real. Un avión jet puede tener unas 170 personas. Son los muertos, sí. Son los muertos en Colombia en un día. Pero en México son 5 aviones que se caen todos los días. 850 muertos son 5 aviones. Esto es una verdadera tragedia, Santiago. Esto no es una cosa, si se cae un avión en México, imagínese usted la confusión, imagínense el caos, imagínense los despliegues de la prensa. Se cayó un avión y mató 170 personas. Horrible, terrible. Ayer se les cayeron 5 aviones y no lo están notando. Sí, eso es muy complejo. Es que la gente se acostumbra, ¿no? La gente se acostumbra a la cifra de muertos, la gente se acostumbra a las cifras de contagios, y eso lleva también en todos lados, en México, en Colombia, en donde se quiera, eso lleva, o sobre todo en América Latina, que somos muy tranquilos y muy relajados, lleva precisamente a eso, ¿no? A un relajamiento de la gente, a creer que eso no les va a pasar, que ya hay que acostumbrarse a vivir con eso, y que si le toca a uno, pues es la lotería y ya está. Pero es muy difícil contener la expansión de la pandemia con una actitud ciudadana que no colabora en nada con las medidas que intenta adoptar tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales.
Bueno, Lo y desde cierto ahí, allá, Sergio, desde... es que tampoco Sí. hay mucho más que hacer. Es decir, tampoco hay mucho más que hacer. La verdad es que cuando uno tiene economías donde el ingreso de las familias es informal y es del día a día y etcétera, llega un punto donde lo que corresponde es tratar de poner medidas sanitarias muy rigurosos, establecer protocolos de bioseguridad. Aquí sí, por ejemplo, si usted no toma la temperatura en un restaurante o en una tienda antes de que el cliente ingrese, le cierran el establecimiento y de hecho han cerrado ya varios. Pero es que pensemos en esto. En México estábamos más o menos en 220 muertos por millón de habitantes hace una semana. Ahora estamos en 287 muertos por millón de habitantes, que es la ponderación que yo creo que hay que hacer. Pero es que en Colombia estábamos en 70 y hoy amanecimos en 113 muertos por millón de habitantes. Entonces, si uno mira los datos de México, uno mira los datos de Chile, uno mira los datos del Ecuador, los muertos por millón de habitantes sí están cercanos a los 300. Bueno, Chile pasó por ahí hace un rato, está en 380, pero ya no tiene un crecimiento exponencial en ese sentido, mientras que uno lo que ve en Colombia es que hace una semana y media, 2 semanas estábamos en 40 muertos por millón, Sergio, y ahora vamos a llegar a 120. Entonces, si uno mira las curvas, uno sí podría pensar que estamos viviendo un momento muy difícil, es sin duda una tragedia, pero estamos ya un poco en los picos. Yo creo que el caso más dramático lo vamos a vivir todavía en Colombia, lo vamos a vivir en Argentina, cuando abra finalmente Argentina, que sí ha estado cerrada de manera estricta, pero usted ya llega a un punto donde es que no puede hacer más, no hay cómo hacer más. Pero yo discrepo, puede una más. cosa es el tema económico y en eso pues uno puede estar de acuerdo en que la gente tiene que salir y trabajar y demás, pero por ejemplo temas de reuniones sociales, es que ve uno fotos de gente que ya empieza a ir a reunirse en familia, a reunirse en amigos. Mire, me escriben aquí desde Cajicá en un conjunto, hay un grupito de adolescentes que es un desorden total, se la pasan 10 o 12 juntos todo el día, cero protección y sin tapabocas, claro, y después cada uno en su conjunto se va a su casa y así es como se reparte el virus. Entonces no es que no haya pero mucho fíjese para que hacer, ahí, es un Sergio, tema es donde, ahí es donde yo cultura digo, ciudadana, el tema no es de cuarentena estricta, el tema es de que haya unas medidas. Ejemplo, la policía aquí si escucha que hay una música a volumen bien y golpea y donde hay una reunión lo sancionan. Por ejemplo, si usted va de a 2 a un supermercado, la policía está en el supermercado y si se dan cuenta que hay 2 personas. Claro, pero es que usted no puede ponerle policías a todo el mundo, no puede ponerle policías detrás, y también yo creo que aquí hay un tema de sentido común que la gente, al menos en Colombia, en muchas ocasiones, pues no está aplicando. Sentido común, cuídese, quédese en casa, pero no hay que tener un policía detrás todo el tiempo. Es un problema cultural, Santiago, el que hay detrás de todo esto. Desde luego que la gente tiene que trabajar y que la gente tiene que vivir. Y que aquí se hicieron ensayos para darle por lo menos un plato de comida a cada persona pobre que no tuviera cómo comprarla durante la pandemia. Y eso no ha funcionado, esa es la verdad, eso no ha funcionado. Y las empresas que se están perdiendo porque no pueden cumplir con sus obligaciones son muchísimas, todavía no tenemos el dato, pero ya nos están diciendo que por efecto de la pandemia se pueden estar perdiendo los últimos 10 años en la lucha contra la pobreza. Entonces, eso ya nos obliga a reflexiones muy serias. Y hay muchas cosas más para analizar. Es que todo se mide en función de muertos. Yo tengo mis dudas, desgraciadamente, porque los científicos están diciendo que los efectos del coronavirus sobre las personas enfermas son efectos muy serios en el terreno neurológico y pulmonar, de manera que la persona sale bien, pero sale con problemas que van a afectar su salud severamente en el futuro. En fin, este es un enemigo que no conocemos suficientemente. Nos decía el presidente de la Federación Médica Colombiana que llevamos 7 u 8 meses conociéndolo y que hay enfermedades que llevamos 100 años tratándolas y que no las conocemos suficientemente, como la diabetes, por ejemplo. 100 años de tratamiento y todavía la diabetes tiene aspectos médicos que en los que hace falta profundizar y resolver. Otros virus como el VIH. Pues, ¿cuántos años la humanidad con el tema del VIH? Noticia de último minuto, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, ordenó el cierre de los 116 municipios del departamento. Es una noticia en desarrollo. Más adelante ampliamos esta información cuando haya más detalles de la misma. Bueno, y si está tomando esa medida el gobernador es porque tiene razones muy serios para llegar a esa medida extrema. Hay un tema, Santiago, que
Lo comentábamos y hacíamos la comparación con México, que es el tema de la austeridad fiscal. Aquí, en medio de esta pandemia, ustedes tienen allá un discurso a las 6 de la mañana cada día, ¿no? Aquí la famosa mañanera, sí señor. Aquí lo tenemos a las 6 de la tarde, aquí tenemos es vespertina, pero tenemos unos problemas gravísimos que vienen porque estamos asumiendo gastos que no tenemos cómo solucionar. Por ahora lo que estamos haciendo es endeudarnos y endeudarnos y endeudarnos, pero eso tiene un límite. Y la austeridad la tiene que mostrar el gobierno. Usted hace un planteamiento muy serio. ¿Cuándo empezará la supresión de tanta consejería inútil? Es que esto es pavoroso. Lo que nos montó Juan Manuel Santos es una cosa horrible y lamentablemente este gobierno no ha sido capaz de reducir ese costo fiscal gigantesco. Y entonces tenemos cosas, pues ahí estamos hablando de la nueva embajadora en Nueva Zelanda, que la mandamos para allá porque su marido es de allá. Entonces le mandamos... Que no es embajadora, ¿no, doctor Fernando? La mandamos como ministra, consejera, con funciones de cónsul general. Es decir, se le creó un cargo a ella, ¿no? Ah, bueno, muy bien. Entonces, sí, son cosas que uno se pregunta de dónde y con qué. ¿Con qué tanta consejería? ¿Con qué tanto? Cada consejero de esos que nombran, eso es un aparato de vehículos oficiales, de secretarios, de computadores. Esto es una cosa pavorosa, lo que es el crecimiento del gasto público y de la burocracia. ¿No, Santiago? Es que yo digo una cosa, doctor Fernando, si usted recuerda esos 5 principios que con tanta rigurosidad y con tanta firmeza se sugirieron para la creación de una nueva fuerza política en Colombia, que era la confianza inversionista, la seguridad democrática, la cohesión social, el Estado austero y el diálogo popular, eso es una cosa que de verdad se defendió en el Congreso de la República, en el gobierno de Juan Manuel Santos. E insistíamos muchas veces, aquí en La Hora de la Verdad citamos estudios de diferentes universidades sobre el aumento del empleo público, que era del 20% en el gobierno que pasó, y en este gobierno todos anhelábamos una reducción de eso, reducción en el gasto público, reducción en la burocracia, y lo que tenemos ahora son más consejerías, consejería en la vicepresidencia, derroche en las relaciones exteriores, etcétera. Y usted, doctor Fernando, que hablaba muy bien de la comparación con México, usted sabe que yo no puedo opinar políticamente sobre el gobierno mexicano, pero lo que sí puedo decir es que aquí se han suprimido una cantidad de cargos, como por ejemplo los directores generales adjuntos en diferentes entidades. Aquí se suprimió el Estado Mayor Presidencial, aquí no se reemplazaron muchas vacantes que salieron con el nuevo gobierno, a todo señor, todo honor, y eso hay que reconocerlo, pero usted no puede tener un discurso que se pretende liberal en lo económico, que habla de austeridad, que le pide a los colombianos que ahorren, etcétera, cuando usted sigue nombrando los mismos cargos que dejó el gobierno pasado. Es que, doctor Fernando, tenemos en Colombia el INVIAS y además la Agencia Nacional de Infraestructura. Tenemos en Colombia el Ministerio de Minas y además la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Tenemos en Colombia todas las dependencias del Ministerio de Agricultura y además la Agencia del Desarrollo Rural y además la Agencia de Tierras. Es decir, estamos en un escenario que hay que criticarlo con mucha más vehemencia, doctor Fernando. Claro, pues es que no se le olvide, por ejemplo, que en el Ministerio de Agricultura estuvo Minchi, que ahora está haciendo, como director de un partido político, reuniones donde se toman pocas precauciones contra el coronavirus, dando muy mal ejemplo. No de mar, reunión del partido de la U en un hotel de Bogotá, de donde salieron contagios. ¿Pero esto qué es? El 1 de julio el partido de la U decidió hacer una de sus reuniones, todos los partidos la hacen, ¿no? Hacen reuniones previas a la instalación del Congreso o al inicio de la legislatura. Pero presenciales, físicos. No, es increíble. En este momento, doctor Fernando, he sabido de reuniones del Partido Conservador, del Partido Liberal, de todos los partidos, y esta ha sido la más especial de todas. Partido de la U no podía hacer la reunión de manera virtual, tenía que ser de manera presencial. Los congresistas viajaron, había entre 30 y 35 personas reunidas en un hotel muy famoso aquí en Bogotá el 1 de julio. Muchos de ellos siguen creyendo que COVID-19 es un mito que se inventó seguramente el gobierno para no dejarlo sesionar de manera presencial. Algunos otros estaban con tapabocas, otros guardaban la distancia, pero son muy pocos, y de allí salieron 2 nuevos
contagios de COVID-19. Y entonces, ojo que el doctor Iragorri nos dicen que tiene una preexistencia en temas de salud compleja, y que pues, hombre, todos están en este momento haciéndose el examen de COVID-19 porque pues 2 de sus miembros han dado positivo. Estamos hablando de Erasmo Zuleta y estamos hablando de Mónica Valencia. Los 2 positivos. Mónica Valencia ese día tenía tapabocas, pero vea usted, no le sirvió de nada, luego resultó contagiada. Erasmo no dice que no sabe si él se contagió en la reunión, pero el caso es que hoy están todos haciéndose exámenes de COVID-19. Bueno. Y entonces más leña al fuego. Alejandro Gaviria ha sido nombrado en un cargo internacional para representar a Colombia científicamente en no sé qué cosas relacionadas con el coronavirus. Santismo puro, santismo en grande. Alejandro Gaviria, el rector de la Universidad de los Andes. Sí, señor, Alejandro Gaviria, el rector. El candidato presidencial del Partido Liberal. Liberal. Exactamente. Bueno, es que es presidenciable, hay que darle vitrina para que la gente lo conozca. Bueno, pero pues que tenga la vitrina por otro lado, ¿no? Por otro lado, porque esto pues es muy complicado y la gente no lo entiende. Elegido como el representante de Colombia en la comisión Lancet COVID-19. Entonces, pues hay mucha gente que dice, bueno, ¿esto cómo es? Entonces, la continuidad del gobierno Santos. Gaviria es un representante por excelencia del gobierno Santos. Son preguntas que la gente se hace. En fin. Pero es un tema internacional, doctor Fernando. Esa comisión la preside, por ejemplo, Jeffrey Sachs. Y si usted lee, entre otros, esa obra famosa de repensar la pobreza de Esther y Dufo, los recientes premios Nobel de Economía, etcétera, cuestionan muchas de las cosas de Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs es de los que defiende que tiene que haber más ayuda a los países con más problemas, más transferencias, etcétera, etcétera. Es de un estatismo radical también. Y eso es lo que tenemos, doctor Fernando. Hay una gran promoción de la sobreexpansión del Estado. Ven en el Estado la salida a todos los problemas. Defienden, entre otras cosas, la renta mínima universal, etcétera. ¿Y quién paga por todo eso, doctor Fernando? Esa es la pregunta. Aquí estamos hablando, aquí hay proyectos también que se han tratado, nos parece que no con la suficiente profundidad para darle una renta básica a todos los pobres. Pues maravilla. Si eso fuera posible, ¿quién se podría oponer? ¿No? ¡Qué maravilla! Entonces volvemos a todos, lo sacamos a todos los pobres de la cabeza de la pobreza emitiendo billetes. Excelente. Pues esa es la solución. Pero ¿cómo le parece lo fácil? Prender la impresora. Lo fácil, prenda la impresora y repártale plata a todos los pobres y dejan de ser pobres y todos van a hacer su mercado y todos van a comprar lo necesario. Pero por Dios, ¿será eso económicamente posible? ¿Eso cuánto tiempo dura? ¿Cómo son los problemas inflacionarios? ¿Cómo son los problemas pues derivados de un gasto excesivo como el que tienen los Estados Unidos? Hay pronósticos muy graves sobre lo que va a pasar en los Estados Unidos cuando a la gente ya no le manden el cheque de $600 semanales, ¿no? Eso no es una cosa sencilla. Bueno, cambiamos de tema. Estamos muy preocupados con el tema de los generales de la policía que le mandaron información a Venezuela. ¿Sabremos sobre eso la verdad? Pues, doctor Fernando, mire, ¿recuerdan ustedes a principio de este año COVID-19, que debiera llamarse COVID-20 por ser el 2020 el año del virus, el general Juan Carlos Buitrago, recuerdan su nombre, ¿no? Claro. Se retiró simplemente de una manera sorpresiva, nadie entendió las razones por las que nadie se entendió, iba. muchos se preguntaban y nos preguntábamos claro, por qué algo pasa. ¿por qué salía él? Sí. ¿Por qué se va Juan Carlos no había razones Buitrago, que fue director de la Policía Fiscal y Aduanera? Pues resulta que, de acuerdo con información del abogado Guillermo Rodríguez, uno de los principales testigos de cargo que está evaluando considerar el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra Alex Saab,
habría entregado información sobre el tema de cuál es el papel del general Juan Carlos Buitrago. Claramente el general ha negado cualquier nexo que exista en esa investigación contra Alex Saab y los hilos que movía, porque todo pareciera indicar, presuntamente, desembocaría en que no solamente se habla de un general, sino de varios, que recibían y entregaban información de manera secreta para el régimen de Nicolás Maduro. Esto, pues, lo llamaríamos como traición a la patria, evidentemente. Alex Saab sabe perfectamente cuáles son a esos personajes a los que se les daba una platica para que ayudaran con el asunto. Estamos en vísperas de dos verdaderos aluviones informativos sobre los que el mundo necesita la verdad. El de Alex Saab, que puede contar toda la historia de la corrupción en Venezuela, donde se robaron un país entero. Es que pues ese es el mayor robo conocido en la historia universal. Y se robaron uno de los países más ricos del mundo. ¿Quién se lo robó? ¿Cómo se lo robó? ¿Dónde está el dinero que sustrajeron de las arcas de Venezuela? ¿Dónde está el oro de Venezuela? ¿Dónde fue a parar el petróleo venezolano? Por un lado, y por el otro lado, la amiga y la alcahueta de Epstein, esta que declara, pidió libertad bajo fianza, le iban a poner una fianza enorme, pero el juez dijo no le doy fianza, se queda presa porque se puede fugar. Esa señora contará la verdad. El mundo pendiente de verdades, el mundo vive sediento de verdad, y ese tema de Epstein es uno de los temas más dramáticos, es que todos los días hablamos del feminicidio y hablamos del ataque contra las niñas y hablamos del irrespeto a la mujer, y Epstein es el portaestandarte o el emblema de toda esa podredumbre, de toda esa porquería que mueve el dinero en contra de la dignidad de la mujer, y esta señora lo sabe todo. Esto del tema de Alex Saab, doctor Fernando, que es la otra tormenta que aparecerá en algún momento, serviría para aclarar porque el general Buitrago renuncia a la policía, y recordamos que en la carta de renuncia él escribía: los principios no se negocian. Pero además se dice que el general Buitrago en su momento había logrado indagar sobre el tema de las cajas de los CLAPS, que tienen directa relación con Alex Saab, que era su negocio, temas que compraba en México y no sabemos cómo, o que tiene que ver o cómo pasaban por Colombia para llegar a Venezuela. Entonces hay mucha confusión frente a la información sobre cuál es el papel del general, si él se retiró efectivamente porque encontró que había algo allá oscuro y se retiró porque tiene información de lo que estaba ocurriendo, o qué es lo que pasaba con el general, algo que nadie nos ha podido aclarar, nadie nos ha dicho. Obviamente el general se ha defendido y no tiene nada que ver con Alex Saab, no tiene nada que ver con los que están entregando la información, eso es lo que ha dicho, pero se habla de reuniones de alto nivel de oficiales colombianos con gente venezolana, con el gente del régimen, que se reunían inclusive, según algunos medios periodísticos, en un hangar de un aeropuerto muy importante en Colombia para intercambiar información, para no hacerlo por medios electrónicos. Bueno, muy bien. Yo me pregunto cuántos empleos tiene Prodeco en el Cesar, especialmente en la Jagua de Ibirico. Se habla de más de 400 empleos que se perderían inmediatamente. De 400 empleos. Yo creería que la cifra era muy superior, pero bueno, si son 400, son 400. Es un golpe duro para la economía del Cesar porque son empleos de muy alto nivel, ¿no? Pero muchos ciudadanos del departamento se han encargado de espantar a la minera y lo logran, y ahora pues que vivan de lo que pueden, porque también se le han puesto. ¿Se acuerda, Sergio, Cajamarca, Tolima? ¿Se acuerda el caso de Cajamarca, Tolima? Por supuesto. Un municipio que había recibido inversión, donde llegó a un punto donde prácticamente había pleno empleo, y a alguien se le ocurrió salir con un letrero muy bonito que decía agua sí, oro no, descuidando o sin prestarle atención a todos los estudios de minería responsable, y hoy en día pues la tasa de desempleo, la prostitución, las drogas, todo lo que usted tiene, porque pues sencillamente ya no hubo garantías. Es que el tema es de la minería responsable, doctor Fernando, el tema no es de satanizar todo aquello que implique la explotación de los recursos naturales, por Dios. Claro.
La minería seria, la minería bien hecha. Hay un problema grave con los trabajadores de nada menos que de la Biblioteca Luis Ángel Arango, orgullo de Colombia. Pues con motivo del coronavirus o porque le dio la gana, esto es el Banco de la República, está expulsando muchos trabajadores de la biblioteca y trabajadores que están protestando. Esto en plena pandemia, el Banco de la República haciendo esto. Esa es una buena señal, nos preguntamos. No es un mensaje muy correcto, ¿no? Pero bueno. Y por Dios, es que la cultura no es un negocio. Montar una biblioteca y tener la biblioteca disponible para miles de personas que van a consultarla, eso no es un negocio. Ese es un servicio público, y un servicio público que presta el Banco de la República. Y entonces ahora cerrando la biblioteca, pues claro, la gente no puede ir a leer a la biblioteca Luis Ángel Arango ni a sacar libros porque está metida en su casa, el coronavirus. Entonces, despidiendo empleados. ¿Eso está bien? Nos preguntamos. Dice doctor Fernando el banco, para tener esa perspectiva, que a lo que se le puso fin fue a un contrato que tenían con una empresa de estas que llamábamos de tercerización, ¿no? Que corresponde a Eficiencia y Servicios S.A., un contratista independiente de la entidad como tal. Sin embargo, pues obviamente sí queda el interrogante de por qué hacerlo ahora, y más una entidad que siempre genera utilidades amplísimas por el manejo de las reservas internacionales de Colombia, ¿no? Claro, pero yo me pregunto, ¿ese contrato era un contrato positivo para la biblioteca y ese contratista estaba prestando servicios importantes? Si no los estaba prestando, hay que investigar al Banco de la República por lo que estaba haciendo, ¿no? Manejo indebido de fondos. Si eso era necesario, entonces ¿cómo lo va a suplir? Es pregunta bastante elemental, ¿o no? Sí. Y ese es el tema famoso con las empresas de tercerización que cumplen una función específica, y pues claro, cuando se suspenden los servicios de una biblioteca en medio de la pandemia, pues a lo mejor algún administrativo del banco consideró pues que ya no necesitaban toda esa gente atendiendo si la biblioteca estaba cerrada, pero sí son más de 160 personas de una empresa que prestaba servicios al Banco de la República, a la Biblioteca Luis Ángel Arango, pues que como bien lo dicen ellos, quedaron desamparados, doctor Fernando. Es que esas son las cosas que uno no puede hacer, y uno no puede hacer cuando es una entidad que tiene billones de pesos en utilidades, doctor Fernando. Uno entiende una librería que no pudo vender y que suspenda temporalmente los contratos de sus trabajadores, pero una entidad con esas finanzas, doctor Fernando, perdóneme, pero ahí sí yo me aparto de esa posición. Vieron que al gobernador del Putumayo y a 14 de sus asesores o empleados o miembros del staff del Putumayo los trasladaron o los están trasladando a un sitio donde pueda haber atención médica adecuada. La pregunta que yo me hago es ¿y cómo están los servicios de salud en el Putumayo? Sí, para los demás mortales, ¿no? Para los que no son funcionarios. Claro, para los que no son funcionarios, ¿qué? El gobierno traslada a su gobernador, eso debe ser el Ministerio del Interior el que lo está haciendo, y a sus 14 empleados. ¿Y los demás habitantes del Putumayo? Pues no los puede trasladar a todos, ¿no? ¿Cómo están los servicios de salud en esa región del país? No, y esto pues obviamente es coronavirus. El gobernador dice que se contagió en Bogotá. Pues importa una higa de dónde se contagió. Lo cierto es que está contagiado. ¿Cuánta gente en el Putumayo está enferma de coronavirus? Pues 14 empleados y el gobernador privilegiados son trasladados a un sitio donde los puedan atender. Magnífico. ¿Y los demás? Ni tan importa una higa donde se contagió. La pregunta también es, ¿y qué hacía en Bogotá? Es que la responsabilidad es de todos. Que hace la gente yendo y viniendo del departamento y de un departamento a otro. Y congresistas también, ¿no? Se ha denunciado viajes desde la costa hasta Bogotá, ida, vuelta, por tierra. Hombre, quédense en sus ciudades, pero no hay necesidad de estar llevando el virus a las regiones. No se le olvide la reunión que se hizo en Palacio y a la que asistió nada menos que el alcalde de Popayán, ya infectado de coronavirus. Entonces, bueno, asunto del que quedó todo quieto porque no volvió a pasar nada, porque el fiscal está tratando de tapar otras horribles tormentas que le llueven. Asunto del que tuvimos álgidos debates en estos micrófonos. Sí, señor. Bueno, y hay un país que nos preocupa mucho porque es un país hermano, es un país amigo al que queremos entrañablemente,
que ha mostrado las peores cifras sobre coronavirus y no entendemos por qué. Chile.